Ya, entonces mira, ahora vamos a continuar con lo que es origen, derechos y deberes, ¿no? Ustedes ya, como les adelanté, pongan la fecha de hoy, su título, derechos y deberes, y voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Apaguen sus micros, por favor. Apaguen sus micros por ahí. Por favor. Entonces, ustedes ya tienen su título, tienen todo. Entonces, vamos a hacer. La vez pasada, ¿se acuerdan que hicimos? Yo le di un concepto de derechos y un concepto de deber, ¿no? A ver, ¿qué cosa era, qué cosa es un derecho, qué cosa es un deber? ¿Qué me puede decir alguien? Sí. Yo les di un concepto a la clase anterior, que debe estar en su cuaderno, por ejemplo. ¿Ves? Lo que tienen cuaderno a la mano, donde venga, yo les di un concepto. ¿Pero qué cosa era derecho? Derecho. Derecho es la facultad que tenemos. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ves? Nadie tiene su cuaderno a la mano, o sea que no estaba su cuaderno, salía. Ian, Franco, Celeste. Yo, profesor. A ver, ¿quién me lee entonces ahí qué cosa era derecha? Las personas necesitan convivir con otras No, porque solamente dime, perdón, dime solamente el concepto de derecho, no me leas todo. Ahí está, más abajito estaba, qué cosa era derecho, qué cosa era. ¿Qué son cosa? principios que rigen relaciones de convivencia entre las personas con el fin de ayudarse mutuamente a No, me conseguir estás sus metas. leyendo todo. Yo quiero solamente el concepto de derecho. Ahí está, abajito, más abajito está. ¿Dónde está? Sí, ahí está. No lo Ustedes encuentro. nos copian, o sea, tienen que haber copiado. En su cuaderno debe estar ahí qué cosa es derecho, qué cosa es deber. A ver, ¿alguien lo tiene por ahí? Milenka, ¿tu cuaderno? Ah, no hay cuaderno. Y revisión es el miércoles. Eso lo No, sí hemos tengo el hecho. cuaderno, pero Pero que, profesor, pero nunca copiamos un resumen de deberes ni derechos. No sé, profesor. no, yo puse ahí, yo puse. Profesor, yo sé. Ay, yo me faltaba. Ah, Profesor, yo sé. a ver, Derecho es la facultad que tenemos de hacer o exigir todo lo que legalmente está ya, eso es, ya ves, eso sí está, ya ves, eso sí está ahí, entonces, sí está, como dicen que no está. ¿Ves? Eso está en la hojita que yo les puse, o sea que ustedes no están pegando su hojita. ¿Ah? No están pegando a la hojita, ¿por qué no están pegando a la hojita? Hojita que usted... Profesor, ¿cómo se llama? Profesor, eso que usted está diciendo ahorita, ¿cómo se llama? Sí, le he hecho yo, pero ¿cómo se llama? Pero no estoy viendo ahorita. Pero ya debería estar en su cuaderno, porque la clase de hoy es continuación de lo que estamos haciendo. Profesor, Entonces, se supone que ustedes saben qué cosa es derecho, qué cosa la es... tarea está en mi cuaderno ya. Ah, pero nadie me lee, solamente uno me ha leído lo que está escrito ahí. Ahí está el concepto de derecho, ahí está el concepto de deber. Profesor, ¿Y cómo han hecho ustedes su práctica del día miércoles? Ahí hay una pregunta que se le dice, por ejemplo, ¿qué cosa es deber? ¿Qué cosa es derecho? Eran preguntas en la práctica semanal había así. Por eso que no me sacan baja nota a veces en sus respuestas, porque ahí hay una pregunta bien clarita que se le pone un ejemplo y se le dice que se pide, se le pone el concepto de deber y se pone si es deber, derecho, exigencia.
¿no? Y ustedes, muchos de ustedes lo han marcado como debe ser. ¿Mm? Por eso, para eso es las clases, o sea, ustedes cuando dan, por eso cuando ustedes den sus prácticas semanales, tienen que tener todo su material a la mano. No solamente pensar o querer, el profesor creo que dijo esto y marcar. No, para eso está el cuaderno, para eso están los videos. Todos los videos de mis clases están en la plataforma, ahí están. Ustedes pueden ver. Este video, por ejemplo, va a estar en la noche. Ahí inmediatamente no va a estar, pero ahí va a estar, ¿no? Por eso es que yo no hago el mismo día que yo hago la clase, no hago la práctica semanal, sino todavía una semana después. ¿Ves? Ustedes... Profesor, mi práctica semanal de derechos y deberes yo me saqué un 20 porque no me equivoqué. No, yo estoy hablando en forma general, no estoy hablando en forma particular. Estoy hablando para todos. Si alguien sacó menos o más, no sé. Solamente estoy diciendo lo que he visto a grosso modo. O sea, que una manera que ustedes tienen de resolver sus prácticas es que tienen que tener a la mano sus apuntes. ¿Ya ves? Yo estoy preguntando qué cosa es derecho, qué cosa es deber, que yo les he dado ese concepto y ustedes no lo tienen. Se supone que su cuaderno está al día y deben Profesor, tener ese pero ¿cuál concepto. es ese concepto? Yo ya les di ese concepto. Ustedes lo tienen. A ver, ustedes tienen. Yo les di ahí para que ustedes lo tengan a la mano. Pueden buscarlo, van a tener que retroceder al día viernes de la semana pasada. Ahí van a encontrar van a encontrar lo que yo les puse en plataforma. ¿Ves? No en plataforma, sino en el grupo. ¿Ves? Ustedes, yo digo, entren al grupo, que ahí está. Parece que no entran al grupo. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, ustedes en el grupo está. Por ejemplo, ahora también voy a anotar un concepto y como yo sé que ustedes a veces se pueden demorar mucho en escribir, va a ir al grupo. Entonces, ustedes van a completar ahí lo que está. Sí, así estamos trabajando, ¿ya? Yo pensé que me estaban haciendo caso, pero veo que no. ¿No? Deben ustedes seguir la estructura del curso. O sea, yo explico la clase, hago un resumen, ese resumen va en su cuaderno, ¿no? Y así trabajamos. Ya, entonces ahora sí, ya se nos fue el tiempo. Pero ese tema es continuación de lo que hemos hecho la vez pasada, ya. Entonces, miren, entonces ya hemos visto qué cosas, deberes, derechos, todos esos temas hemos visto en la clase anterior. Ahora, más que todo, vamos a ver los derechos de la parte jurídica, ¿no? Por ejemplo, dice, los derechos, mire, escuchen, los derechos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos que están dentro de la Constitución y de las leyes deben ser reconocidos por el Estado. Entonces, mira, resumiendo lo que está acá, entonces los derechos están dentro de la Constitución. Ustedes saben que la Constitución es la madre de las leyes. Todo país tiene una constitución, le llaman, ¿no? Tiene su constitución, ¿ya? Tiene su constitución. Entonces, esa constitución hay leyes, ¿no? Están dentro de la ley, o sea, reconoce esas leyes, ¿no? Ahí están los derechos, ¿no? Entonces, estos derechos que están dentro en la Constitución y de la ley deben ser reconocidos por el Estado. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, esos derechos se reconocen a veces como derechos humanos.
Ya todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de los demás. Buenos días, profe. Silencio. Ya. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes deben cumplirlas más son las autoridades, es decir, los hombres y mujeres que tienen la función de servidores públicos. Por ejemplo, mire, escuche. Ustedes siempre han escuchado de los palabritas derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, de repente en los periódicos, en las noticias, ¿no? Por ejemplo, cuando a una persona, por ejemplo, realiza un meeting, por decir, y la policía los golpea, por decir, y podrías estar, digamos, yendo contra sus derechos humanos. ¿Por qué? Hay un derecho que yo puedo expresar mis ideas. Ese es un derecho que tenemos, que está, digamos, la Constitución lo dice, ¿no? Yo tengo derecho a, por decir, a emitir una protesta, ¿no? Cualquiera de esos detalles, ¿no? Entonces son derechos, ¿no? También hay derechos en el sentido, por ejemplo, que eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver más que todos los derechos. Acá dice deberes, pero son derechos y deberes. Ya, esto ya nos va a ganar el tiempo, pero 5 minutos más vamos a entrar y vamos a hacer estos deberes, ¿ya? Por ejemplo, en la Constitución, por ejemplo, figura la libertad de expresión, que está en un artículo y que está en un inciso, ¿no? Libertad de expresión, o sea que yo me puedo expresar libremente. Libertad de conciencia, o sea que yo puedo, ¿no? Tener, digamos, por un partido político, puedo ser afín a un partido político, ¿no? Puedo ser hincha de un partido, de un equipo de fútbol, ¿no? Hay esa libertad de conciencia. Inviolabilidad de domicilio, nadie puede ingresar a mi domicilio sin ningún permiso. Derecho al honor y la buena reputación, nadie me puede insultar, nadie puede hablar mal de mí. Y también tengo derecho a trabajar libremente. Si, por ejemplo, nadie me puede obligar a trabajar en un sitio, ni tampoco me puede sacar de un trabajo sin que yo haya cometido ningún tipo de error. ¿Ya? Entonces, 5 minutos más ingresamos para continuar esto, ¿ya? 5 minutos más. 5 minutos nada más. Sí, 5 minutos ingresamos, ¿ya? Porque ya se va a cortar. Mientras se graba esta parte, entramos. Profesor, hubiera sido en vez de 5 minutos de espera, 3 minutos de espera para poder 5 entrar más rápido. minutos. Listo. Bien, entonces, a la identidad, es decir, que te reconozcan con tu nombre y como parte de una familia, ya posees un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, ahí sí, ya cuando tú naces, ya tienes que tener un nombre y un apellido. Es un derecho. ¿Ya? Luego, a la igualdad. Profesor, una preguntita. Sí, dime. En la primera línea de la escritura, ahí dice, por el hecho de ser persona poseemos derecho a que nadie te pueda arrebatar. ¿Por qué va 2 puntos? Debería ir 1 punto nomás. Ah. No, yo lo puedo. Dice. Yo lo estoy dejando así nomás. ¿Por qué? Porque los principales derechos que te corresponden como persona son así. Profesor, y una pregunta, ¿cómo está empezando con mayúscula? Ah. ¿Cómo está empezando con mayúscula la segunda línea? La Si segunda no hay un línea. punto. Sí, algunas veces después de 2 segunda. puntos se puede utilizar mayúscula también. Ya. Ok. Ya, entonces, es decir, ya. Háganme preguntas del tema. Me gustaría que hagan preguntas del tema. No se salgan de la... Si ven alguna corrección, ya eso es... A veces yo pero acá me he equivocado, por ejemplo. Poco a poco lo voy corrigiendo, ¿verdad? Porque te lo estoy haciendo ahorita en vivo, no lo estoy haciendo ahorita. Esto yo no lo tengo escrito, lo estoy haciendo junto con ustedes. Y cuando uno hace
algo en vivo, así, a veces hay fallas. ¿Ya? Luego tenemos derecho a la igualdad. ¿Ya? A ver, ¿quién se refiere cuando tenemos derecho a la igualdad? ¿Mm? ¿Qué, profesor? ¿Por qué se refiere cuando es derecho a la igualdad? ¿Quién tiene por derecho a la igualdad? ¿Todos somos diferentes o no? Sí. 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 Y todas las personas, todas Sí. las personas, ojo con esto, todas las personas son diferentes. ¿No? Diferentes. Profe, ¿es que no voy a copiar? Todas las personas son diferentes. Son diferentes. ¿Profe, no voy a copiar? Sí. Sí. Todas las personas son diferentes, ¿no? Ese cuando se refiere más que todo en físico, ¿no? Todos somos diferentes. Unos somos negros, blancos, chinitos, cobrizos, ¿no? Somos diferentes, pero iguales en derechos. Pero iguales en derecho. ¿Sí? Iguales en derecho. Repito, todas las personas son diferentes, pero iguales en derecho. Ahí viene lo principal, y eso es muy importante, que a veces no se cumple. Nadie puede ser discriminado por ningún motivo. Ningún motivo. Ni por sexo, raza, edad, religión, ideas políticas. No, profesor, este está bien largo. Entonces, eso se llama ser igualdad. Todos somos diferentes, sí, pero iguales en derecho. Por ejemplo, nadie puede discriminar por sexo. O sea, tú eres mujer y haces tal cosa, tú eres hombre, haces tal cosa. No, no se puede discriminar. Profesor, las únicas personas Tampoco puedes discriminar si tienes de repente un compañero que es homosexual. Tampoco lo puedes discriminar. No lo puedes discriminar. Las únicas personas son niños iguales gemelos. A ver, no lo puedes discriminar. A nadie lo puede discriminar por la raza. Por decir, si es de provincia y dice, cholo, serrano, ¿no? No. O es negrito, es negro. O le pones apodos, ¿no? Tampoco, esos no se puede. Ahora menos. Muchos, antiguamente, Aceptar como antiguamente no se tomaba mucho en cuenta, pero ahora sí, porque a veces en el colegio mismo ya empieza, de ahí empieza el bullying, cuando empieza la discriminación, los insultos, todo eso, ¿no? Luego tampoco por edad. A veces cuando una persona ya tiene su edad, a veces ya también los jóvenes sobre todo discriminan, dicen, ese viejito, ese viejo. Tratan a las personas con esos adjetivos, ¿no? Porque ya tiene una edad, no saben que todos vamos a llegar a tener, si tenemos suerte también, vamos a llegar a esa edad. Pero sin embargo, muchos jóvenes discriminan, ¿no? También por religión. Todos nosotros, en nuestro país es un país laico, o sea que puede profesarse cualquier religión.
Todo es, nadie puede, digamos, discriminar a alguien porque profesa otra religión. Tampoco por ideas políticas. Por ejemplo, el año pasado, cuando ha habido las elecciones, bastantes, ustedes han visto en las redes, por ejemplo, bastante discriminación política, ¿no? Si tú eras por Castillo, ya te dicen que eres serrano, terruco, cosa por el estilo. Si eras votabas por Keiko, te decían que eras ladrona, etcétera, 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 ¿no? Son diversos motivos, ¿sí? Profesor, ¿por qué ladrona? Ah, ¿Por qué ladrona? porque ella se le está acusando por eso digo, a la gente es lo que la gente se expresa, ¿no? Y no respeta las ideas de cada uno. O sea, si yo respeto a un grupo, no tengo, puedo debatir ideas, pero no puedo ir a los insultos, cosas por el estilo. A ver, Luciana, a ver, pregunta. No es una pregunta, sino que quería contar una cortita experiencia. A ver. Sino que yo cuando tenía mis 5 añitos, yo tenía una amiga que era católica y ¿Ya? entonces yo una vez cuando se enteró que yo no era católica, dejó de ser mi amiga. Claro, es que no es tu amiga entonces, porque uno puede convivir con personas que tengan otras ideas. Por ejemplo, tú de repente tú eres evangelista, yo soy católico, ¿por qué? Porque no puede haber amistad. Eso no se tiene por qué perder la amistad. Esto es así. Cualquier religión no es motivo de discriminación. ¿Eh? Tampoco por idea. A veces hasta hay cosas simples. Por ejemplo, yo soy hincha de la U, yo soy hincha de la Alianza, se matan por eso cuando se tiran piedras o no, es bastante horrible. Este derecho es bien vulnerable. Acá en el Perú es bien vulnerable. No es... Ajá, a antes veces los la negros gente... con los blancos se peleaban. Sí, la gente no respeta este derecho, no, es bien, por ejemplo, en los colegios, por ejemplo, si entra un niño que es gay, a veces lo molestan, le hacen bullying, ¿no? O sea, y no se tiene que discriminar. O juzgar por su Así apariencia. nació, así es, lamentablemente. Así es, no tienen ustedes por qué discriminarlos, todos somos iguales, por eso todos somos iguales ante la ley, ¿no? Igual, de repente, a veces yo he observado, por ejemplo, también con los extranjeros, ahora que hay bastantes niños venezolanos, a veces le discriminan, no, le dicen venecos, chamos, no se le debe decir su verdadero, por su nombre, no se les dice por apelativos. ¿Sí? Es así, debemos saber respetar todo eso. Luego, continuamos. También hay lo que se llama a la libertad, ¿no? A la libertad. Otro derecho es el libertad a la libertad. O sea, nosotros podemos, digamos, actuar de forma autónoma. Nadie nos puede obligar a que tú hagas lo que tú no quieras. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? se equivocó y escribió reputación. ¿Dónde? Ya, después, mira, como repito, yo lo estoy escribiendo esto rápido. A medida que voy avanzando, lo voy corrigiendo, no se preocupen. Ya, gracias por sus observaciones. Pero al final yo hago una revisión y eso es lo que ya va a ir publicado en el grupo. Y si por ahí también me sigo equivocando, ustedes lo pueden corregir. No hay problema. ¿No me puede ver si va a acabar el baño? Ya, vaya. Ya, entonces a la libertad. Entonces, a la libertad, entonces, como derechos y deberes. Entonces estamos en el derecho a la libertad. ¿Te permite qué cosa? Este derecho te permite actuar de forma autónoma, o sea que tú mismo
haces algo es porque tú lo quieres hacer, no porque otra persona te está obligando. De manera autónoma. Tú puedes tomar decisiones, y puedes asumir, claro, y asumir eso también, y asumir tus responsabilidades. Porque si tú tomaste una mala acción, tú tienes que asumir, sí, yo lo hice, ¿no? Yo lo hice, esa es tu actitud. Por ejemplo, a la hora que se me fue el Zoom, de repente por ahí alguien cometió un desliz, estuvo haciendo bulla, de repente habló una mala palabra, entonces debe asumir su decisión. De repente por hacer una gracia, dijo una palabra indebida, entonces él debe de asumir sus responsabilidades, ¿no? Otro, el honor y la buena reputación, ¿no? Acá hay que corregir. A la buena. Eso, por ejemplo, también es un derecho que muchos de la gente lo vulnera también. Si por ahí vio algo, le pareció, ya comenzó a hablar de esa persona de mala manera, ¿sí? Hay una de mala manera, ¿ya? O sea, toda persona merece ser apreciada y respetada. Respetada, ¿no? Vamos a hacerlo con minúscula. Toda persona merece ser apreciada y respetada. Entonces yo no puedo comentar algo que me dijeron por ahí. De repente dicen, tal persona es así, y tú eso lo divulgas. Y de repente eso es falso, ¿no? Entonces tú estás digamos, hablando mal, estás difamando a esa persona. Profesor. Estás difamando a esa persona. Profesor, ahí donde se debe respetar los derechos, ahí se ha equivocado. Falta la E. Derechos. Ya les he dicho que voy a llegar ahí poco a poco. Voy a llegar ahí. Listo. A la tranquilidad. Otro derecho es a la tranquilidad. Las personas quieren vivir en paz, ¿ya? Sin guerra ni violencia. Entonces, las personas quieren vivir en paz, sin guerra ni violencia. ¿Qué más podemos poner? Y gozar ¿de qué? Del tiempo libre y del descanso, ¿no? Y del descanso. Y del descanso.
Ya, ese es otro. Entonces, no a la tranquilidad. O sea, nosotros queremos vivir en paz. No queremos estar así en conflictos. A veces vivimos en conflicto, a veces con nuestra propia familia, a veces con nuestros vecinos, ¿no? Entonces nosotros debemos de evitar eso, ¿no? Tenemos derecho a la tranquilidad, a que nadie nos esté, digamos, interrumpiendo nuestra vida, ¿no? Nuestra vida diaria. Nosotros queremos gozar de este tiempo, de un tiempo libre y de descanso tranquilamente. Es lo que nosotros queremos. Y entonces, mira, acá hemos visto derechos, pero a cada derecho le va a corresponder un deber. ¿Sí? Eso es lo que, vamos a ponerlo un poquito más grande. Por ejemplo, debemos respetar los derechos de los demás. Debemos respetar los derechos de los demás. Profesor, entonces, ¿tenemos derecho a los derechos de los demás? No, acá ya es otra cosa. No entendí muy bien eso. Acá voy a explicar que a cada derecho le corresponde su deber, ¿no? Pues es su subtítulo, ¿no? A cada derecho su deber. Entonces, debes respetar los derechos de los demás. ¿Para qué? Para exigir, ¿qué cosa? O sea, yo debo respetar los derechos de los demás para exigir que los demás respeten tus derechos. ¿Cómo yo voy a exigir, por ejemplo, a mis vecinos que de repente los vecinos han organizado un partidito de vóley, están jugando, hacen bulla, yo salgo de mi casa y comienzo a reclamar, tanta bulla, ¿no? Y cuando yo en la noche de repente voy a prender mi equipo a todo volumen y medio barrio le hago bulla, ¿no? Entonces hay que ser condescendientes, o sea, no, si tú reclamas tranquilidad, tú también tienes que evitar hacer lo mismo. O sea, tú no puedes exigir algo que tú exiges tranquilidad para ti, pero sí tú puedes hacer cosas indebidas, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, a cada derecho va a existir su deber. ¿Ya? Otro ejemplo, vamos a poner. Por ejemplo, si tienes el derecho expresar tu opinión, o sea, yo expreso tu opinión, primero debes aprender a escuchar las opiniones de los demás. ¿Ya? Así es, de los demás. Por eso que se dice que a cada, por ello se puede afirmar, por ello se puede afirmar que a cada derecho
le corresponde su respectivo deber. Listo. No, este sería la teoría. Sí, todo esto es lo que va a ir. Perdón. Así es, ¿ya? Entonces acá está un resumen, nuevamente. La vez pasada solamente les mencioné, ahora sí les estoy describiendo con detalle los derechos, ¿ya? Y deberes está sujeto a esto, o sea, que digamos, a cada derecho le va a corresponder su respectivo deber, ¿ya? Esto es, entonces ustedes, estos derechos ha ido cambiando durante mucho tiempo. Por ejemplo, también hay una convención ahí se redactó una serie de derechos y deberes, ¿no? Solamente para los niños, ¿no? Los derechos, más que todo, de derechos de niños y niñas, ¿ya? Ahí se consideran niños, niñas, todos los que son menores de 18 años. Por ejemplo, ahí tienen derecho, ahí son 10 principios que ustedes lo pueden buscar, ¿no? Entonces van a, ustedes acá, como adicional, van a escribir los derechos de los niños y niñas. ¿Ya? Profesor, una pregunta, ¿y si también escribimos los deberes? Porque solo hemos hecho derecho. No, es que, Profesor, mira, quiero decir- en sí deberes no está sujeto a esto. O sea, Profesor, si tú tienes un deber a la vida, o sea, tienes que respetar la vida del otro. ¿puedo escribir? Sí, entonces escribir los derechos de los niños y niñas e ilustrar el tema. Ilustrar el tema, ¿ya? Ese va a ser su... El tema separado, profesor. Sí, el tema. ¿Ya? Siempre todo esto va en su cuaderno. Entonces, ahorita lo voy a poner en el grupo, antes que se corte, se va a cortar, de repente se va a cortar. Sí, ponlo en el grupo, profesor. No, yo lo pongo, la vez pasada yo he puesto. Usted no sé por qué no tiene, antes les preguntaba el concepto de derecho y deber y no me lo... Yo también lo voy a capturar. Ya, ustedes lo pueden capturar, pero yo lo voy a colocar. Aún no me llega. No me llega. Ya está. Quiero ver si puedo salir al Zoom. Así puedo salir. Ya. ¿Dónde ¿Sí está? se puede salir? No, es que a veces cuando estoy grabando no deja. Crueldad. Deje Clase, de cortar. resumen, derechos y deberes. Ya está. Ya está en el grupo. Ya, si ustedes, porque ahorita se va a cortar, luego vamos a entrar ya para el curso de razonamiento matemático. ¿Qué es la continuación? Es la continuación de... Ya me llegó. Ya, entonces... Profesor, acá yo lo tengo. Ya, listo, ya ves, ya lo tienen ahí, ya ves. Rapidito. Ya, entonces, ahí tienen. Eso tienen que ir, pero acá, ojo, acá le tienen que añadir, escribir los derechos de los niños y niñas e ilustrar. Esos son 10 derechos que hay. Busquen
Y en internet hay bastante información de esto. Pero háganlo de forma resumida porque a veces es mucho texto. Va a escribir mucho. Listo, entonces ya se va a cortar. Entran 5 minutitos, hora de razonamiento matemático. ¿Ya? Listo. Listo. Entramos razonamiento matemático. 5 minutitos. Hay una cucaracha.